te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Queridos padres, un saludo y un abrazo muy grande. Por fin hemos llegado a la lección número 6, a la última lección de este taller Saetas en manos de valientes. Nos sentimos muy contentos por eso. Y esta vez la lección titula Señor, que no desfallezca. La Biblia cuenta la historia de un hombre que no tenía nada de especial, pero que siempre fue especial. Su nombre fue un día cambiado de Simón a Cefas, que quiere decir Pedro. Y Jesús, que es la roca de la salvación, quiso describirlo como la piedra sobre la cual habría de ser edificada su iglesia. Pedro, un pescador, nada más que eso. Esta es la vida de un hombre que pasaba sus días lanzando las redes al mar para atrapar peces y que terminó conquistando almas. Un día junto al mar de Galilea, Pedro escuchó el llamado de Jesús. Venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Él, sin dudarlo, lo siguió. ¿Y cómo no seguirlo? Si este Jesús había hecho un milagro descomunal frente a sus ojos. Ocurrió en el lago de Genesaret, donde Pedro lanzó las redes al agua por petición de Jesús, a pesar de que había pasado toda la noche lanzando las redes sin haber atrapado ni un solo pez. Pero Pedro, por descarte, lanzó la red y en efecto presenció el milagro. Atrapó tantos peces que su barca se hundía. Fue un hecho verdaderamente revelador para él, porque minutos después se arrojó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero hay mucho más sobre este hombre. Tiempo después, Jesús lo designó como uno de sus 12 discípulos, dándole autoridad sobre todo espíritu inmundo y también dándole autoridad para que echase fuera a los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya comenzaban a ocurrir en la vida de Pedro cosas que él nunca se imaginó, como la noche aquella en que vio venir a Jesús hacia él caminando sobre el agua. Creyó al principio que se trataba de un fantasma, pero no. Así que dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y cómo olvidar también el día en que Jesús le preguntó: Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y él respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué pasó al instante? Pues pasó que Pedro fue objeto de unas de las palabras que probablemente nunca en su vida se imaginó que habría de recibir. Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tal fue la relación que se estableció entre maestro y discípulo, que un día Jesús oró para que la fe de Pedro no faltara. Y es que, como hemos visto, Jesús fue enseñándole poco a poco, tratando su corazón, moldeando su vida y su carácter, como el día en que lo reprendió cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, el siervo de un sacerdote, uno de los hombres que había ido hasta el otro lado del torrente de Cedrón para prender a Jesús. Pero de todas las cosas vividas por Pedro, hubo una en particular que rompió su corazón. El día en que negó a su maestro 3 veces. Estaba en el patio del sumo sacerdote, siguiendo relativamente de cerca todo lo que estaba aconteciendo con Jesús después de ser capturado. «Tú también estabas con Jesús el Galileo», le dijo una criada, y él de inmediato negó 1, 2, 3 veces hasta que el gallo cantó. Se acordó que Jesús ya había predicho ese hecho y salió afuera para llorar amargamente. Qué delirante es la vida de Pedro y su historia llena de contrastes, hermanos. Los que llamamos talentos excepcionales parece que no eran compatibles con la vida de este hombre. Sin embargo, Jesús fue restaurando su vida poco a poco como a una vasija rota. Así sucedió el día en que, ya resucitado, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo», respondió él. Entonces Jesús lo llamó a pastorear sus discípulos al tiempo que le anunciaba cómo habría de morir. Y así, hermanos, en el libro de Hechos vemos a un Pedro transformado, un Pedro distinto, hablando con denuedo frente a los discípulos, explicando al pueblo los milagros que habían ocurrido el día de Pentecostés, sanando enfermos, predicando a cielo abierto el evangelio de la salvación desde los profetas. Lo vemos enfrentando con fina doctrina a sacerdotes y saduceos, sintiéndose gozoso de ser tenido por digno de padecer afrenta y persecución por causa de Jesús. También le vemos reprendiendo a los engañadores y a los falsos maestros, siendo objeto de visiones celestes y predicando a los gentiles, siendo encarcelado y liberado milagrosamente y en fin. Todas las cosas que hemos aprendido de Pedro, muchas de las cuales ustedes ya conocían, nos dan a entender que este hombre se debatía entre su humanidad, su incapacidad y, en segundo lugar, entre el poder de Dios en su vida. Y quiero que hablemos un poco al respecto de estos 2 factores. En primer lugar, que en Pedro se manifestó la plenitud de la palabra incapacidad, y que en Pedro se manifestó también la plenitud del poder de Dios. En primer lugar, hablemos de su incapacidad. Pocos relatos en la Biblia muestran a alguien actuando de forma tan confusa como Pedro durante las horas en que Jesús fue apresado. Él era un hombre que simplemente reaccionaba. Lo que ocurría frente a sus narices suscitaba siempre en él una acción determinada. Por ejemplo, cuando vio que venían a prender a Jesús, él desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco.
No es descabellado entonces preguntarles, ¿hubieran hecho ustedes lo mismo al saber lo que estaba ocurriendo con aquel de quienes ustedes tienen la certeza que es el mismo Hijo del Dios viviente? Horas después, en medio de la turba, Pedro se camufló, penetró en el patio donde tenían a Jesús listo para ser torturado. Él lo siguió de cerca como un forajido, como un fugitivo, escabulléndose de aquellos que lo señalaban como uno de sus discípulos, negándolo. Y dice Lucas 22, 60 al 62, y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Qué cuadro! ¡Qué realista, hermanos, es la Biblia! No es ilógico concluir que este relato hace parte del canon bíblico porque Dios quería darnos a entender que nosotros simplemente hubiésemos hecho lo mismo. Pero notemos que Dios, aún en el momento más triste, nunca perdió de vista a Pedro. Incluso luego de haber resucitado, lo restauró diciéndole que apacentara sus ovejas. Pero quiero que hablemos también del segundo aspecto, que en Pedro se manifiesta la plenitud del poder de Dios. Lo último que sabemos de este hombre, lo sabemos por las 2 epístolas que escribió. Leemos allí a un discípulo que por su estilo y sus palabras podría ser confundido con otro hombre muy distinto al que habló con Jesús por primera vez. Entre otras cosas, Primera y Segunda de Pedro son una exhortación a la obediencia, a la defensa del mismo principio de fe que aprendieron los primeros cristianos. Allí, Pedro no disimula su mensaje. Cristo es uno. Su muerte fue anunciada por los profetas y es el único medio para que judíos y gentiles alcancen salvación. Ahora bien, todas estas historias nos llevan a pensar que Pedro es el mejor ejemplo de obediencia al llamado que nosotros conocemos hoy como la Gran Comisión. Recuerdan que en la primera lección dijimos que este llamado debe llevar a cada padre cristiano a un cambio de perspectiva sobre el enfoque de su paternidad. Sin duda alguna, la Gran Comisión pone de manifiesto el objetivo que debe mover la vida de todo creyente: predicar el Evangelio. Y eso implica una visión correcta del sacerdocio familiar. Solemos creer, hermanos, que la Gran Comisión es un concepto extraño formulado por personas extrañas en un momento extraño de la historia hace 2000 años, pero esa es una visión errónea de la situación. Pedro cumplió a cabalidad este llamado y por ende la pregunta que surge es: ¿qué tenía Pedro que nosotros no tengamos? ¿Qué diferencia hay entre él y nosotros? Incapacidad, miedo, inexperiencia, testarudez, torpeza. Hay infinidad de, entre comillas, defectos que pueden ser usados para bien por parte de Dios. Entonces, al usted verse como padre, ¿cuántas veces se ha sentido como se sintió Pedro la noche que estaban juzgando a Jesús? ¿Cuántas veces
se ha derrumbado ante sus errores? ¿Cuántas veces se ha decepcionado de usted mismo? ¿Cómo se ha sentido al darse cuenta que en la vida hay cosas que no tienen marcha atrás ni solución? ¿Usted realmente cree que Dios lo conoce desde antes de que usted lo conociera a Él? ¿Cree que Dios verdaderamente lo puede restaurar para que cuide de sus ovejas? ¿Cree que Dios le puede dar talentos de los cuales los demás se maravillen porque humanamente hablando no encajan con su personalidad? Hermanos, es el tiempo de recobrar el ánimo y darnos cuenta que sí es posible tener vidas transformadas. Todo lo que somos fue divinamente planeado por Dios si lo rendimos a sus pies. Por eso, como dice la canción, damos gracias a Dios por hombres como Pedro. Damos gracias a Dios por hombres como Jonás. Damos gracias a Dios por relatos como el de la burra de Balaam. Decimos, Señor, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Dios los bendiga. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final del taller Saetas en manos de valientes y de todo corazón les aseguramos que nos sentimos orgullosos, contentos, felices de que Dios nos haya traído hasta aquí por su gracia y su misericordia y que ustedes hayan sido fieles y hayan perseverado con estos estudios. Esto ha sido tan revelador para nosotros como pareja, como esposos que nos estamos preparando apenas y que queremos simplemente estar atentos al llamado del Señor. Solamente queremos despedirnos dejándoles 3 cosas en la memoria. La primera, el fundamento es Cristo. Como todas las cosas en la vida, cuando acudimos a la cruz, nos damos cuenta que solo allí, las cosas pueden prosperar. No hay otra manera, ni en la fuerza humana, ni en las propias capacidades. Por mucho que ustedes sepan, por mucho que hayamos estudiado, por mucha experiencia que creamos que tenemos, no. El fundamento es Cristo. Él es la roca de nuestra salvación. En segundo lugar, es urgente trabajar y fortalecer nuestros matrimonios, porque nuestros matrimonios fueron antes que nuestros hijos y serán aquello con lo cual nos vamos a quedar después de que nuestros hijos se vayan de casa. Es el orden, trabajar primero en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestra esposa y, claro, posteriormente y por defecto, trabajar en la vida de nuestros hijos, en nuestra relación con Él. Y el tercer punto lo quiero dejar en manos de mi esposa. Bueno, hermanos, también yo me siento muy agradecida con el Señor por darnos la oportunidad de estudiar su palabra, de aprender de cosas que otros han dicho, otros siervos suyos, y poder compartirlas con ustedes. Y sabemos que en el momento en el que el Señor nos bendiga con hijos, si es lo que Él quiere, seguramente encontraremos en ustedes mucha sabiduría, mucha experiencia, mucho apoyo también, ¿verdad? Y justamente es ese tiene que ver con eso lo último que queremos dejar con ustedes, y es que el Señor nos ha puesto en su iglesia,
El Señor nos ha ordenado ayudarnos unos a los otros. El Señor fue muy claro a través, por ejemplo, de las cartas de Pablo, de decirle a los jóvenes que escucharan a los que tienen más experiencia, y decirle a los que tienen más experiencia o a los ancianos que enseñen a los jóvenes, ¿cierto? Y esto es un principio que aplica para todo. Es por eso que queremos dejar con ustedes más que una invitación, es como, no encuentro la palabra, como transmitirles la carga que realmente el Señor ha puesto en nuestro corazón, y es que esto no termine acá, que este curso no termine acá, y creemos que una de las maneras de prolongar esto es que ustedes puedan pensar en la mentoría, o si no quieren llamarlo así, en la ayuda los unos a los otros. En nuestras sesiones presenciales hemos visto cómo es de beneficio escuchar a los padres que tienen más experiencia, o escuchar a los padres que quizás el Señor llamó del mundo en su niñez, o que les permitió crecer en un hogar cristiano, ¿cierto? Todos tienen algo diferente que pueden compartir, y realmente los animamos mucho a ser una comunidad de padres que se ayudan entre ustedes a buscar un mentor. Quizás a veces los padres jóvenes o los padres que tienen hijos más pequeños se sienten perdidos porque ni siquiera tuvieron un modelo en su propia crianza. Entonces es el momento de mirar a los hermanos de la iglesia que el Señor ha puesto cerca de nosotros, o a un hombre experimentado o una pareja experimentada de padres que nos pueden ayudar. Es algo que es muy bíblico, es algo que nos va a ayudar mucho, y es algo que nos hace pensar que tenemos la esperanza de que no todo se tiene que aprender a los golpes. También por medio de los consejos, por medio de la ayuda, por medio de la instrucción previa, se puede aprender. Y nunca es tarde, porque si usted tiene un hijo de 18 años, hay otro padre que quizás tiene uno de 20, otro que tiene uno de 30 y que ha aprendido. Entonces, pues los dejamos como con esta carga, con esta motivación. Es nuestro anhelo que ustedes puedan caminar juntos. Y bueno, creo que eso es todo. Recuerden que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Los amamos mucho y esperamos que este sea apenas el principio de un largo camino de aprendizajes y alegrías. Dios los bendiga, hermanos. Mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida, ha cantado siempre un gallo. O que hablas y me hago el sordo mudo, es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con
instrumentos tan inesperados. Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad.